En esta sesión vamos a hablar sobre las 4 P de la gestión cultural. Esto se refiere a una metodología de trabajo que ha trabajado el gestor cultural español Alfonso Martinel, y se refiere a las 4 P, se refieren a los órdenes de la contextualización de un proyecto. Por lo tanto, vamos a partir de lo macro hacia lo micro: política cultural, plan, programa y proyecto. Proyecto sería entonces la unidad más pequeña dentro de la política cultural. Las 4 P entonces de la gestión también fueron definidas por Néstor García Canclini. Ambos han trabajado en el campo entonces de la gestión cultural y sirve de metodología de trabajo para que ustedes puedan entender hacia qué modalidad o estrategia o línea estratégica está trabajando su proyecto. La definición entonces de plan, programa y proyecto se extraen del modelo de análisis presentado en diseño y evaluación de proyectos culturales de David Barceló. Como ustedes ven aquí, hay un orden de relación de los 4 elementos, ¿no es cierto?, de un proyecto cultural. La política sería aquella que envuelve, la política es la que denomina el Estado, o en este caso el gobierno de turno, por la cual se escriben y se definen los lineamientos y estrategias de trabajo para contextualizar las acciones culturales. El plan sería entonces menor con respecto a la política, sería la bajada que tiene la política para conducir las acciones, ¿no es cierto?, que se quieren hacer en la gestión de proyectos. Luego la bajada más pequeña es el programa. Por lo tanto, cuando uno lee desde la política hacia el proyecto cada uno de los lineamientos que se van dando y definiendo. El programa entonces sería una unidad menor, la cual contiene a la unidad, a la microunidad, que sería el proyecto. Por lo tanto, habrán tantas líneas de acción de proyectos como programas, como planes con respecto a la política. Por ende, el proyecto, ¿no es cierto?, responde dentro de un plan. Si nosotros tomáramos un plan, por ejemplo, que fuera el fomento de las artes, luego van a existir programas, varios programas que emanan del plan, y de ahí los proyectos pueden ir también, todas las líneas de acción más pequeñas van en el orden con respecto a cada programa. Por lo tanto, vamos a encontrar subdivisiones, muchas, con respecto al diseño y el orden jerárquico que van a tener con respecto en relación a la política general. La política general entonces es el orden macro que se ordena con el lineamiento estratégico y las bajadas correspondientes. En Chile quiere más cultura, entonces ustedes tendrían que aprender a leer la política cultural. La política cultural de Chile quiere más cultura del año 2005 al 2010 tiene y dibuja 5 lineamientos principales. Patrimonio cultural, mantención del patrimonio cultural, fomento a las artes, el cual el fomento a las artes se divide en muchas subdivisiones, por ejemplo, artes visuales, por ejemplo, artes escénicas, por ejemplo, fomento al libro. Cada uno de esos son un plan que tiene la política como estrategia, y cada uno como subsectores dentro de los planes. Por lo tanto, son los programas que el gobierno presenta, el gobierno de turno, con respecto a la política. Hay un segundo momento de la política cultural, institucionalidad de la cultura en Chile. Primero por lado, ¿no es cierto?, Chile quiere más cultura, que es un acceso democrático hacia la cultura, y el segundo sería la política 2011-2016, que es la que está imperando hoy día y que está mirando, además del acceso a la cultura, está mirando hacia la participación ciudadana en el desarrollo de la cultura, y además de eso agrega industrias culturales o industrias creativas de la cultura. Entonces, lo que nosotros necesitamos que ustedes focalicen es el proyecto, mirando hacia los lineamientos, que como aquí corresponde trabajar con las artes visuales y con las artes escénicas. Quiero entonces que vayan a los lineamientos generales del fomento a las artes y vayan a los lineamientos generales del 2011-2016, que es el desarrollo del subsector de las artes.
Y en base a esto, ustedes lo que tienen que hacer entonces es contextualizar el proyecto de la unidad menor con respecto a las demás variables que son macro respecto al proyecto en sí, pero que esté contextualizado y ubicado dentro de un tema general a nivel país. Por lo tanto, las políticas culturales se construyen a partir, la política cultural se construye a partir de necesidades que el país, que el propio sector demuestra o emana del sector. Por lo tanto, la política se construye a partir de esas necesidades. Los planes, asimismo, obedecen a estos lineamientos por necesidades del sector y, por lo tanto, le van dando bajada hasta llegar a la unidad mínima. Y entonces, de esta manera, cuando el sector artístico productivo quiere generar acciones menores como son los proyectos, tendrá que responder entonces a estos lineamientos generales, dado que los fondos, ¿no es cierto?, públicos van a responder a estos lineamientos generales y de necesidades del país. Y entonces nuestro proyecto, la unidad menor, va a tener una coherencia, ¿no es cierto?, con respecto a lo que declaran las políticas culturales en general, y por eso entonces va a cobrar sentido y va a ser viable y sustentable el proyecto. Entonces, necesito que ustedes lo que tienen que hacer ahora es, a partir de la estructura, ¿no es cierto?, básica del diseño del proyecto, que lo trabajaremos en la próxima clase, ustedes vayan ubicando de alguna manera el proyecto como creación artística dentro de estos lineamientos que van a ir estructurando de alguna manera, que de ninguna manera van a afectar lo que es el desarrollo simbólico. Por ende, la esfera, ¿no es cierto?, de la creación artística debe partir siempre resguardando este poder simbólico, ¿no es cierto?, que tiene el arte, pero sin embargo contextualizándolo con respecto a las demás esferas. Así que nos vamos a ver la próxima clase y ahí vamos a trabajar entonces la historia y elaboración de proyectos. En esta sesión vamos a trabajar la contextualización de un proyecto. Por lo tanto, tenemos que ingresar a las definiciones de lo que significa en gestión cultural las 4 P de la gestión o los modelos de gestión cultural. Por lo tanto, vamos a hablar de Alfonso Martinel, origen de un proyecto cooperativo, y de ahí emana entonces, hemos deducido las 4 P de la gestión. Política entonces la define como un marco general en la que se desarrolla una organización. Por ende, esa organización tiene una bajada directa hacia los planes y los programas. Martinel define plan como un conjunto orgánico de directrices y medidas dirigidas a conseguir finalidades, definición de los principios de la organización, misión. Por lo tanto, cuando nosotros, un grupo de artistas, pretendemos hacer, por ejemplo, un proyecto que sería la unidad más pequeña con respecto a los 4 P, tenemos que tener muy claro quiénes somos, qué es lo que pretendemos, qué queremos hacer como colectivo, que sería, digamos, homólogo a la misión de una institución cultural, y entonces la misión nuestra sería un deber ser del grupo del colectivo artístico. Luego el programa, que es una bajada más pequeña, lo define Martinel como un conjunto de objetivos y modalidades de actividades determinados en el espacio y en el tiempo, acordado con los recursos disponibles, programas de trabajo. Por lo tanto, cuando yo diseño un proyecto de creación, tengo que estar mirando hacia objetivos, temporalidad y recursos. Por lo tanto, en paralelo, ustedes pueden ir pensando la idea artística, pero en miras de ir en paralelo a lo que significa plantearse dentro de contextualizadamente en el espacio, en el tiempo y con los recursos. El proyecto entonces sería la unidad menor. El proyecto lo define Martinel como un conjunto de acciones concretas con todos sus datos técnicos, materiales, físicos, presupuestarios, que se llevarán a cabo para conseguir los objetivos. En ese sentido, cuando se realiza entonces un proyecto artístico, el proyecto de un evento, el proyecto de una acción cultural, tenemos que estar mirando entonces en esta estructura que significa las 4 P de la gestión. Por lo tanto, el análisis del contexto significa que nosotros
aplicamos una recabación de información con respecto a los antecedentes de una idea. Si ustedes quieren, por ejemplo, realizar un proyecto, que más adelante lo vamos a completar en 4 elementos de lo que es un proyecto, no lo vamos a hacer en completo, pero sí lo vamos a hacer desde el antecedente, el diagnóstico de la fundamentación. Tenemos que hacer entonces un análisis de la realidad interna y un análisis de la realidad externa. Análisis de la realidad interna, aplicado como FODA, significa que nosotros vemos y analizamos fortalezas y oportunidades. Cuando vemos las amenazas y las debilidades de un FODA, es porque analizamos la realidad externa. Llevado entonces a un proyecto de creación, podríamos, por ejemplo, darle bajada dónde vamos a emplazar el proyecto, con qué tipo de recursos vamos a realizar el proyecto artístico, qué tipo de objetivo pretendemos, qué tipo de público va a ser el que va a recibir, ¿no es cierto?, la producción, qué tipo de momento, tiempo, espacio cultural vamos a utilizar. Por lo tanto, esto cabe dentro de la estructura de las 4P. Diagnóstico como proceso de estudio para reconocer una realidad. El diagnóstico significa que nosotros podemos diferenciar aspectos positivos, aspectos negativos de una realidad en la cual nosotros queremos concretizar nuestro proyecto. Un pronóstico, conjetura de algo que debe suceder a partir de ciertas acciones. A lo mejor el colectivo pretende, por ejemplo, emplazar cualquier producción artística y tiene que estar entonces conjeturando antes, previamente a realizar el proyecto cultural o proyecto artístico. Finalmente, establecer una hipótesis como acción de voluntad que se establece para modificar una situación. El proyecto cultural siempre pretende un beneficio, una mejora, un cambio de situación. Por lo tanto, el proyecto artístico, ahí, en esta hipótesis, uno podría estar pensando que estamos respondiendo a una necesidad, que estamos respondiendo a una zona deficitaria y que el proyecto lo que va a producir